Hoy vamos a hablar de la oración subordinada, en concreto de la oración subordinada sustantiva. Antes de esto, conviene que sepamos qué es una oración subordinada. ¿Por qué se llama así? Pues bien, como su propio nombre dice, es una oración que se subordina a otra, es decir, que hay entre dos oraciones una relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden separar como sí ocurría con las coordinadas. En estas oraciones, para que tenga un sentido completo, tienen que estar unidas. Hay una oración que depende de la principal. Entonces, vamos a tener una relación de dependencia entre las oraciones que conforman la subordinada. Ahora bien, sabiendo esto, ¿qué tipos de subordinadas tenemos? Todo esto, claro está, siguiendo la nueva gramática de la lengua. Tenemos la oración subordinada sustantiva, que es la que vamos a ver en este vídeo, y luego tenemos la de relativo y otras construcciones, donde entrarían construcciones temporales, etc. Entonces, en este vídeo vamos a trabajar con la subordinada sustantiva. Ahora bien, ¿cómo puede aparecer introducida esta oración? Pues bien, tenemos aquí las siguientes opciones. Puede aparecer introducida mediante la conjunción que y sí. Cuando aparezca de esta manera, no tiene función el nexo. Nosotros directamente rodeamos y ponemos nexo. Luego, puede aparecer también sin nexo. ¿Cómo va a aparecer entonces? Mediante verbos en infinitivo. Y luego tendríamos que puede aparecer mediante pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos, que si recordamos cuáles eran, los tenemos aquí, son quién, quiénes, qué, cuál, cuáles, cuánto y sus variantes, cuánta, cuántos. Y luego también adverbios e interrogativos, donde estarían cuándo, dónde, cómo y cuánto. Es muy importante que os fijéis en que todos estos pronombres determinantes y adverbios llevan tilde. Entonces, cuando lleven tilde, van a ser interrogativos o exclamativos y van a dar paso a una oración subordinada sustantiva. Si no llevan tilde, podría tratarse de un pronombre de relativo y estaríamos entre otra oración. Entonces, es importante que veáis y que os deis cuenta de que van con tilde. Si esto es así, es decir, si el nexo de la subordinada sustantiva lleva tilde, van a tener siempre una función sintáctica en la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que averiguar qué función desempeñan. Puede ser de directo, de sujeto o complementos circunstanciales. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que cuando sea un determinante, el nexo, su función va a ser la de determinante. Es decir, un determinante lo único que hace es acompañar a un sustantivo. Luego veremos ejemplos para verlo más claro. Cuando sea pronombre, entonces ahí sí tenemos que averiguar la función. Pero cuando sea adverbio interrogativo, es muy fácil porque ¿cuándo? ¿Qué va a expresar cuándo? Pues va a expresar tiempo, por lo que siempre ese nexo va a ser un circunstancial de tiempo. ¿Dónde? Será un circunstancial de lugar. ¿Cómo? Será un circunstancial de modo. Y ¿cuánto? Pues podría ser un circunstancial de cantidad. Y luego ya la otra opción, aunque menos, pero que también puede salir para aparecer una subordinada sustantiva, es en discurso directo. ¿De acuerdo? Estos son oraciones como, por ejemplo, vemos que no hay ni nexo ni verbo en infinitivo, pero dice, él respondió, me marcho ahora mismo. La subordinada estaría aquí, me marcho ahora mismo. Ahora después veremos cómo identificarla, por qué sustituirla, etc. O también, estudio matemáticas, dijo María. La subordinada sería esta. La principal sería dijo María y la subordinada sería estudio matemáticas. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros saber estos nexos? Primero, pues para saber que estamos ante una sustantiva y también para localizar la subordinada. Es decir, un nexo es como la puerta a una subordinada. A partir del nexo es donde yo tengo mi oración subordinada. Bien, dicho esto, nos centramos ahora ya en la oración subordinada sustantiva, sus tipos y cómo analizarla. Entonces, ¿por qué se llama sustantiva?
Se llama sustantiva porque desempeña la misma función que un sintagma nominal. Si recordamos, un sintagma nominal, su núcleo es un sustantivo o un pronombre. Pues nuestra subordinada sustantiva es lo mismo que un sintagma nominal y por ello podemos sustituirla por el pronombre eso. ¿De acuerdo? Este va a ser el truco que vamos a seguir para ver si estamos ante una subordinada sustantiva o por el contrario sería de otro tipo. Bien, entonces, recordamos un poco lo que hemos dicho. ¿Quieres que tomemos un helado? Esa es la oración que tenemos. Siempre en cualquier análisis sintáctico nosotros buscamos los verbos. Tenemos quieres y tomemos. Tras esto buscaríamos el nexo. Y vemos que está aquí. Que. Vemos que va sin tilde, por lo que será la conjunción que. No tiene función sintáctica, solamente nexo. La subordinada hemos dicho que empieza a partir del nexo, es decir, va a empezar a partir de aquí. Y que como era sustantiva podemos sustituirla por eso. Entonces, esto quedaría lo mismo si nosotros ponemos ¿quieres eso? Queda bien, tiene sentido, por lo tanto, estamos ante una oración subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? Localizamos verbo, localizamos nexo, sustituimos por eso. Queda bien, tiene sentido, oración subordinada sustantiva. ¿Vale? Sabiendo ya cómo identificarla, ahora tenemos que ver qué tipo de oraciones subordinadas sustantivas son los que tenemos. Antes había muchos más, pero con la actualización de la gramática nos hemos quedado en solo 4 y de estos uno genera mucha polémica, así que podemos decir que estamos ante 3 tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Bien, el primer tipo es oración subordinada sustantiva con función de sujeto. Esto que veis aquí, eso, esas cosas, es el truco que vamos a seguir para ver si estamos ante una de sujeto o por el contrario tendrá otra función. Entonces, ¿por qué se llama de sujeto? Porque va a ser el sujeto de la oración principal. Y si recordamos, un sujeto concuerda siempre en género y número con el verbo. Por lo que si nosotros sustituimos la subordinada por eso y luego la cambiamos a esas cosas, si el verbo cambia, estaremos ante el sujeto. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Resulta evidente eso. Al igual que antes, verbo resulta evidente que no me quieres, verbo resulta y quieres, nexo que, al no llevar tilde no tenemos que sacar ninguna función sintáctica, resulta evidente eso, por lo que la subordinada la tendríamos aquí, y entonces ahora nosotros en nuestra cabeza decimos resulta evidente eso. Queda bien, tiene sentido. Pues entonces es subordinada sustantiva. Ahora, hacemos otra prueba más. Resultan evidentes esas cosas. ¿Qué ha pasado aquí? Que el verbo ha tenido que cambiar para poder concordar con el plural del pronombre eso. Al cambiar eso por esas cosas, el verbo automáticamente ha cambiado y se ha puesto también en plural, por lo que concuerda. Pues entonces esta va a ser una oración subordinada sustantiva con función de sujeto. Y si quisiéramos, como es la primera, la vamos a analizar entera, si quisiéramos terminar de analizar la oración, pues si nosotros nos imaginamos que estamos analizando, resulta evidente eso, donde decimos que esto es sujeto, pues ¿qué pasaría si esto es una oración simple? Lo demás diríamos que es un predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Entonces, si seguimos analizándola, tenemos que resulta el verbo, evidente, que sería un adjetivo, es un sintagma adjetival. Entonces, si recordáis los complementos, veis que evidente al cambiar el sujeto, al decir esas cosas, evidente también ha cambiado su número. Y aquel que concordaba con el sujeto o con el complemento directo se llamaba complemento predicativo. Pues bien, arriba, la oración de arriba sería exactamente lo mismo. Si nuestro sujeto es aquello, el sujeto de la principal, todo esto va a ser el predicado.
Evidente, lo mismo que hemos dicho, es decir, no varía nada. Complemento predicativo. Lo único que cambiaría ya, pues es que analizaríamos dentro del sujeto, tenemos otra oración, entonces pues la analizamos como tal. Al poner oración subordinada sustantiva de sujeto, pues como toda oración va a tener un sujeto y un predicado. Pero yo ya de esto me olvido en la oración. Es decir, yo solo tengo no me quieres. Quieres el verbo, por lo que tanto el sujeto, tú. Todo predicado. ¿De acuerdo? Y ya el no, que lo podemos llamar de muchas maneras, yo siempre opto por un adverbio de negación, y el me, un sintagma nominal, complemento directo. ¿De acuerdo? De complemento directo. Vamos a sustituirla por eso. Entonces, como siempre, creo que tú no me entiendes. Tenemos dos verbos, tenemos un nexo, por lo que creo eso es una oración subordinada sustantiva. Ahora, creo eso, creo esas cosas. Verbo no cambia. ¿Verdad? Si yo tengo la oración creo eso y quiero analizarla, creo eso, lo creo. Lo creo. Vemos que hemos sustituido eso por lo. Esta oración, creo que tú no me entiendes, lo creo. Entonces estamos hablando de que tenemos una oración subordinada sustantiva de complemento directo. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que antes. Si nosotros analizáramos esta oración simple, pondríamos el procedimiento sería este. El complemento directo, como siempre, va dentro del sintagma verbal predicado. Pues esto, aunque sea una oración, es exactamente lo mismo. ¿Vale? Nos iríamos a la principal, creo. Sujeto de creo, sujeto omitido, yo. Por lo tanto, todo lo demás, predicado. Creo verbo, que tú no me entiendes, es un complemento directo, una oración subordinada sustantiva de complemento directo, y luego ya nos metemos dentro de la oración, creo y que lo olvidamos, entiendes, verbo, sujeto, tú, un sintagma nominal sujeto, y no me entiendes, sintagma verbal, predicado verbal. ¿De acuerdo? Donde no, adverbio de negación, lo mismo que antes, y aquí un complemento directo, sintagma nominal. ¿De acuerdo? Si os fijáis, cuando era de sujeto, como es de sujeto, el predicado no la engloba. Aquí, como es de complemento directo, el predicado sí la coge, porque los complementos directos aparecen dentro de un sintagma verbal, predicado verbal. Aquí tenemos otro ejemplo. Habéis tenido suerte, dijo el médico. Entonces, vemos que tenemos dos verbos, pero no hay nexo. Acordaos que dijimos que podía entrar introducida en discurso directo. Y pues entonces el verbo decir va a ser el principal. El médico dijo eso. El médico dijo esas cosas. ¿Vale? Esta va a ser la oración subordinada. Oración subordinada sustantiva. Dijo el médico eso. Dijo el médico esas cosas. Verbo no cambia. El médico lo dijo. Complemento directo. ¿De acuerdo? Donde el médico sería sujeto y todo lo demás un sintagma verbal, predicado verbal. Y ya pues determinante, núcleo, etc. Habéis tenido el verbo, perdón. ¿Vale? Venga, pues pasamos al tercer tipo. Este tipo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque se denomina término. ¿Por qué se denomina término? Pues muy fácil. Nosotros cuando usamos la palabra término, cuando es dentro de un sintagma preposicional, nosotros ponemos enlace a la preposición, término, todo lo que sigue la preposición. Pues esto es exactamente lo mismo. Para que sea una oración subordinada sustantiva término, tiene que estar precedida por una preposición. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una preposición delante y acepta sustituir la oración subordinada por eso, estamos ante una oración subordinada sustantiva de término. Tenemos aquí esta oración. Dependían de que les llamaran. Dependían y llamaran verbo. Nexo que dependían de eso. Aquí tenemos la oración subordinada.
oración subordinada sustantiva. Dependían de eso, vemos que tiene una preposición delante, por lo tanto ya sabemos que va a ser de término. Ahora, aquí es muy importante que os paréis y veáis que la preposición pertenece al verbo de la principal, depender de algo. Por eso es de término. Luego veremos un ejemplo donde no es de término. Entonces, tenemos que tener un poco cuidado de eso y ver que la preposición depende del verbo. Entonces, como vemos aquí, esta preposición lo que hace es servir de enlace con un verbo. Entonces, la oración subordinada sustantiva de término puede aparecer de esta forma, es decir, después de un verbo. Si analizáramos la oración, dependían de eso. El sujeto sería ellos o ellas, todo sería predicado y dependían de eso. ¿Eso qué sería? Pues sería un sintagma preposicional complemento de régimen. Para que la subordinada sustantiva de término tiene que ir siempre dentro de un sintagma preposicional. Siempre. Bueno, ya pues la terminaríamos de analizar. La segunda que tenemos aquí. Puede depender o estar dentro de un sintagma nominal. Si os fijáis, la prueba de que tienes razón es su silencio. Tenemos los verbos tienes y ses y es. Y en este caso la preposición ya no enlaza con el verbo, sino con un sustantivo. Por lo tanto, nosotros en nuestra cabeza diremos, vamos a buscar la subordinada lo primero. Nexo que. Por lo tanto, la subordinada va a empezar aquí. La prueba de eso es su silencio. ¿Vale? Va a durar la subordinada hasta que tengamos otro verbo o hasta que tengamos aquí algún modificador que modifique a otro verbo. La prueba de eso es su silencio. Por lo tanto, como queda bien, oración subordinada sustantiva, antes lleva una preposición, pues oración subordinada sustantiva término. Si nosotros la quisiéramos analizar, pues como tiene delante una preposición, sabemos que tenemos un sintagma preposicional delante, donde este será enlace. Ahora bien, si nos vamos a la oración principal, la prueba de eso es su silencio. Es el verbo. ¿El sujeto cuál será? La prueba de eso, ¿no? Venga, pues entonces, la prueba de eso, en este caso la prueba de que tiene razón, va a ser el sintagma nominal sujeto, donde la es determinante. Prueba es núcleo, ¿y qué es lo que hay dentro de un sujeto? Normalmente determinante, núcleo, y lo que me da información de ese núcleo, de ese sustantivo, se denomina complemento del nombre. La prueba de eso es su silencio. Entonces, un complemento del nombre y dentro de ese complemento del nombre tenemos la oración subordinada sustantiva a término. Si queremos terminar de analizarla, pues sintagma verbal predicador nominal porque tenemos un verbo copulativo. Su silencio sería un sintagma nominal atributo. Y luego ya, por último, nos iríamos ya dentro de la subordinada, nos olvidamos de todo y tenemos tienes razón, todo predicado, el sujeto que sería omitido y sería tú de la subordinada y razón que sería un sintagma nominal complemento directo. ¿De acuerdo? Venga, vemos estos dos ejemplos rápidos para terminar con la de término. Vemos que también puede estar dentro de un sintagma adjetival. En este caso, la preposición está enlazando con un adjetivo. Tenemos los verbos está y haya llamado, el nexo que, vemos que antes hay una preposición, por lo que estamos ante una oración subordinada sustantiva de término que va a estar dentro de un sintagma adjetival. ¿Cómo está Ana? Ana está pues muy contenta de que haya llamado. Veis que va dentro, porque Ana está muy contenta, tenéis que entender la oración. Está muy contenta por ese motivo, o sea, de que haya llamado me está dando información de contenta. Ana está muy contenta de eso. No está contenta de que ganara el Barça ayer o de que ganara el Madrid, sino que está contenta de que tú la llames. ¿De acuerdo? Por eso va dentro, porque me da información de un adjetivo. Y entonces, esto sería un sintagma preposicional complemento del adjetivo, porque todo me da información de un adjetivo.
¿De acuerdo? Muy modificador, contenta núcleo. Bueno, y todo esto tendría la función de atributo. ¿Vale? Ya pues si ya terminamos de analizar, pues tendríamos nuestro predicado, nuestro sujeto que sería Ana, y luego ya analizar la subordinada por dentro. Pero para no extendernos mucho, la dejamos aquí. Llegamos a la última de estos tipos. Tenemos el verbo llegaré, el verbo termines, el nexo que, antes hay una preposición, por lo que ya sabemos que va a ser de término, la oración subordinada sustantiva. Llegaré antes de eso, ¿vale? Y luego vemos que en este caso va siguiendo un adverbio, por lo que seguramente si la analizáramos siempre de lo grande a lo pequeño, pero para no tardar, llegaré cuando llegaré, antes de que termine la cena. De que termine la cena me da información de ese antes, de cuándo va a ser ese antes. Por lo tanto, todo es un sintagma adverbial de tiempo. Y esto, como está acompañando a un sintagma adverbial, a un adverbio y va dentro de un sintagma adverbial, pues esto no puede ser otra cosa que un complemento del adverbio. Llegaré antes de eso, ¿vale? Venga, y luego ya el último tipo que vamos a ver es el de atributo. ¿Qué ocurre con esto? Que aquí hay mucha polémica. ¿Por qué? Porque según la nueva gramática, este tipo de oraciones no existe. En la nueva gramática encontramos que esta sería de sujeto, por lo que vemos que el verbo es un verbo copulativo, que no lleva anexo, que es infinitivo, eso es eso, pero en la nueva gramática la dan como sujeto, porque pues se puede entender eso es eso, y si hacemos el truco para ver si es sujeto, vemos que, pues que sí que puede cambiar eso, son esas cosas. Por lo que ya depende de vuestro profesor si os da las de sujeto o si no, y de cómo entendáis la oración, pues podéis decantaros porque sea de sujeto o que sea de atributo. Yo en mi caso, en este caso en concreto, la denominaría de sujeto. Es decir, yo diría que esto es una oración subordinada sustantiva de sujeto. Bien, pues hasta aquí sería el vídeo. Hemos visto toda la teoría referente a oración subordinada, sus tipos. Y si queréis ver un vídeo, para que este no se haga muy extenso, de cómo analizar la oración, es decir, cómo llevar todos estos contenidos a la práctica y ver cómo sacar la función de esos nexos cuando lleven tilde o de cualquier otra cosa, podéis ver en el canal que hay un vídeo que se titula Analizando oraciones subordinadas. Y en ese vídeo, pues, lo único que hacemos es analizar oraciones subordinadas sustantivas. Analizaremos unos 6 o 7 ejemplos para que os quede claro. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda, dejadme en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.